Debido a la demanda creciente, el precio más bajo se ubica en el primer año. Debido a la utilización de cada capacidad medida, crece la demanda. La optimización del tamaño. No menos importante, será considerar lo que ocurre cuando, en parte en la totalidad del proceso productivo, se copie la capacidad de producción. Ello obliga al desarrollo de los estudios comparativos correspondientes, incluidos costos fijos y variables, e inversiones que permitan seleccionar aquella opción que maximice el beneficio. Pago de horas extraordinarias, turnos dobles, trabajos en días feriados, adquisición de tecnología adicional, cambios de tecnología de mayor capacidad, externalización del requerimiento marginal, aumento del precio de reducción de demanda. La optimización del tamaño mediante el análisis del flujo de caja. Dada el tamaño, puede definirse una tasa interna de retorno TIR marginal al tamaño que corresponde a la tasa de descuento, que hace nulo al flujo diferencial de los tamaños alternativos. La TIR marginal se obtiene construyendo el flujo de caja relevantes asociados únicamente con la decisión que se pretende analizar, aislando otros efectos económicos. La optimización del tamaño. La figuración puede apreciar la relación de la TIR marginal BAN incremental del BAN. Maximiza el tamaño óptimo. El TOW BAN hace maximizar incremental el cero en costo marginal igual a la TIR marginal igual de la tasa de descuento exigida al proyecto. De la práctica, este método pocas veces se emplea, ya que como número de opciones posibles es limitado, resulta más simple calcular el valor actual neto de cada uno de ellos, elegir el tamaño que tenga mayor valor actual neto asociado. Flor, si no hay nadie que hacer, tírate las camas, hija. Vamos. O haz algo, si no te estás sentado. Tamaño del proyecto de mercado creciente. Al estar la presencia en un mercado creciente, deberá optarse por definir un tamaño inicial suficientemente grande como para que pueda responder el futuro en ese crecimiento del mercado, u otro más pequeño pero que vaya ampliándose de acuerdo con las posibilidades de las escalas de producción. El tamaño de un proyecto con mercado creciente, en general de la demanda crece, la tasa es diferente a las del aumento de capacidades de la planta, lo que obliga a elegir entre dos estrategias alternativas a satisfacer por exceso, mantenimiento, capacidad ociosa, por defecto la demanda, dejando el tamaño de un proyecto con mercados crecientes. Ejemplo, suponga que la demanda esperada en toneladas para cada uno de los próximos 5 años es la que exhibe el cuadro que la producción puede hacerse con capacidad máxima, plantas 3.000, 7.000, 12.000 toneladas anuales. El precio de venta unitario se supondrá 950 para cualquier volumen de ventas, y la vida útil de todas las plantas se estima en 5 años. No se ha supuesto la posibilidad de valores el desecho, el término de su vida útil. Año demanda 1.500, 3.000, 4.500, 7.500, 12.000. El tamaño de un proyecto con mercados crecientes. Considérese también que el costo unitario de producción de cada planta y su distribución entre costos fijos y variables trabajando en plena capacidad es el siguiente. Planta ABC, 3.000 toneladas al año, 7.000 toneladas al año, 12.000 toneladas al año, 650, 540, 490, 35%, 26.3%, 25%, 64.5%, 73.7%, 75.0%. La inversión ocasionada de distintos tamaños. La planta se presenta en el siguiente cuadro. Capacidad de inversión 300 toneladas al año, 7.000 toneladas al año, 2.600
al año, 12.000 toneladas al año, 3.693. El tamaño de un proyecto con mercado creciente. Si se optará por la planta de capacidad 3.000 toneladas al año flujo, beneficios netos de cada año sería año 1, 2, 3, 4, 5, 6, producción 1.500, 3.000, 3.000, 3.000, ingresos 1.400, 2.850, 250, créditos 6.000, costos, costo variable, costo flujo, planta A 300, costo unitario, costo fijo, costo variable. Al hacer el flujo resultante obteniendo el valor actual neto, una tasa de actualización 12% anual. El tamaño de un proyecto con mercado creciente, año 1, 2, 3, 4, 5, producción 1.500, 3.000, 4.500, 7.000, y ingresos, costos fijos, costo variable, costo fijo. Para una planta de capacidad de 7 toneladas anuales, generaría un valor actual de 2.290.522. Año de producción, ingresos, costos fijos, costo variable, flujo anual. 300, costo variable, costo fijo. Para una planta de capacidad de 12.000 toneladas anuales, generaría un valor actual neto de 1.789.264. El tamaño de un proyecto con mercado creciente. Si la decisión estuviera entre los únicos 3 tamaños de planta identificados, lo más conveniente sería planta B por tener el mayor valor actual neto. Un análisis completo existe medir rentabilidad de una opción combinada, ya sea de repartir una capacidad de planta o de combinar 2 o más de ellas. No existe un tamaño óptimo. La planta cuando se enfrenta a una demanda creciente, sino una estrategia de óptima de ampliación que puede definirse con anticipación. La definición horizonte de evaluación también desempeña un rol importante en el análisis. El tamaño de un proyecto con demanda constante. En los casos de información está disponible aun cuando la demanda por satisfacer es interna. El proyecto de fabricación de un insumo por emplear la elaboración de un producto al final, lo que conoce la cantidad fija de demanda por obtener, elige el tamaño, exhibe el menor costo de medio, costo total. Cuando la demanda es constante, la opción exhiba el costo medio mínimo, el maximiza el valor actual neto. El tamaño de un proyecto demanda constante. Plan constante. Por ejemplo, si una empresa está estudiando la viabilidad de fabricar 30.000 envases diarios que hoy compra a proveedores externos y que requiere para su producción normal, identifica los siguientes 5 tamaños de planta. Tendrían satisfacer su demanda normal, debería optar por un tamaño de planta D, ya que es donde el costo medio se minimiza. Planta A, B, C, D, E. Capacidad 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000. Costo medio 48, 52, 51, 46, 47. Nivel de operación 3 turnos día, 2 turnos día, 1.5 turnos día, 1 turno día. 1 turno día es capacidad. Decisión de la localización. La decisión de localización de un proyecto es una decisión a largo plazo con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud posible. La decisión de localización pudiera llegar a abarcar 3 hábitos diferentes para un mismo proyecto. La determinación de las oficinas administrativas, por otro, de las instalaciones productivas, por último, la de los puntos de venta.
Eh, el estudio pertinente deberá incorporar a su análisis conveniencia, estrategia y económica, disponer las localizaciones, conjuntos y separadas. Producción, millón de ventas. Estudio de localización. La localización puede condicionar la tecnología, utilizar el proyecto tanto por las restricciones físicas que implica como por variabilidad de los costos de operación y de capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas con cada ubicación posible. La selección de la ubicación debe tener en cuenta su carácter definitivo, transitorio, optar por aquella que permita obtener máximo rendimiento del proyecto. Los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etc., también deben tomarse en consideración. Siempre quedará la variable subjetiva, no cuantificable, que afectará la decisión, por ejemplo, las motivaciones personales del empresario. El estudio de la localización es necesario realizar dos etapas de selección, una macrolocalización y dentro de esta de la microlocalización definitiva. La selección de microlocalización está condicionada al resultado de análisis de lo que denomina factor de localización. Macrolocalización, microlocalización. Estudio de la localización. La selección de la macrozona tendrá que considerar muchos factores de localización, por ejemplo, factores como políticas impositivas, las influencias climáticas y otros que no son relevantes para elegir una microzona dentro de aquella, puesto que su efecto sería común en todo ella. La selección previa de una macrolocalización permitirá reducir el número de soluciones posibles al descartar los sectores geográficos que respondan las condiciones requeridas por el proyecto. El estudio de localización debe tener presente que el estudio de microlocalización no corregirá los errores en los que pudo haberse incurrido en la macrolocalización. El análisis de la microlocalización solo indicará cuál es la mejor alternativa de instalación dentro de la macrozona elegida. El estudio de la localización, la deficiente recolección de datos es la principal causa de los errores en la selección, que le manifiesta generalmente costos excesivamente altos debidos a la seducción del lugar, medios de transporte suficientes, dificultades para captar mano de obra especializada en número suficiente, falta de agua, incapacidad de deshacerse de desechos, otros similares. Factores de localización. Las alternativas de instalación de la planta deben considerarse en función a la fuerza de localización típicas de los proyectos. Una clasificación concentrada deberá incluir por lo menos los siguientes factores globales: la demanda y las áreas de influencia, medios y costos de transporte, disponibilidad de costo de mano de obra, cercanía de las fuentes de abastecimiento, factores ambientales, cercanía del mercado, costo, disponibilidad de terrenos, topografía de suelos, estructura impositiva y legal, disponibilidad de agua, energía, otros suministros, comunicaciones, posibilidad de desprenderse de desechos. Factores de localización. La disponibilidad de los insumos, cualquiera que sea su naturaleza, debe estudiarse en relación con la regularidad de su abastecimiento y carácter perecedero, calidad de costo. La cercanía del mercado laboral adecuado conviene en un factor predominante más, y si la tecnología que se emplea es intensiva en mano de obra.
que se emplea efectivamente mano de obra, el tipo de mano de obra y los diferentes niveles de remuneración en función a la localización. La tecnología del proceso puede convertirse en un factor prioritario de análisis, requiera algún insumo en abundancia a bajo costo, como el agua, una planta productora, la electricidad o una industria metalmecánica. Factores de localización. Existen además una serie de factores no relacionados directamente al proceso productivo, pero que condicionan en algún grado la localización del proyecto. Dervis Stotis señala que este aspecto, tres factores que denomina genéricamente ambientales: disponibilidad, confiabilidad del sistema de apoyo, incluye servicios públicos, electricidad, agua, protección y centro de incendios, comunicación rápida, asegura, etc. Condiciones sociales, culturales. Se estudian variables demográficos como tamaños, distribución, edad, cambios migratorios, como también actitud hacia la nueva industria, disponibilidad de calidad, confiabilidad, potenciales, trabajadores tradicionales y costumbres. Consideraciones legales políticas, como regulaciones sobre niveles de contaminación, especificaciones de construcciones, franquicias tributarias, agilidad en la obtención de permisos para las nuevas instalaciones. Factores de localización. Otros factores importantes de la decisión: el costo de transporte, la distancia entre las alternativas de localización con las fuentes de abastecimiento de mercado. Consumidor debe considerarse principalmente en función de los costos que implica el transporte. Al estudiar este factor, no solo deben analizarse las tarifas, las distancias, el costo de transporte, condicionación también cesa cuánto tiempo y demoras, cantidad de maniobras necesarias para llegar al destino, congestión del tránsito, paso por las calles centrales de una ciudad, detenciones no controlables por las características climáticas y orográficas de la ruta. Determinación de la localización del transporte. Es común, especialmente en el estudio de prefactibilidad, que se determine un costo tarifario del volumen en peso kilómetro recorrido. Si se emplea esta unidad de medida de aplicación, difiere según compra de materia puesta en planta o no. Al costo de esta puesta a planta dependerá de la distancia desde que se transportará a que el costo de flete deberá incorporarse a su precio. Precio, distancia, planta, producción disponible. ABC, 30 kilómetros, 40 kilómetros, 60 kilómetros, 150 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas. Determinación y localización por transporte. Si el precio de la remolacha puesta al precio fuese de 100 y la tonelada y el flete se han calculado 2 toneladas kilogramos, resulta los siguientes costos comparativos. Distancia a la planta, kilómetros. Producción disponible. Costo de materia prima, costo de transporte, costo total, costo marginal, costo de producción, costos medios, costo acumulado de producción acumulada. Si la materia prima se adquiere en los predios y transporta a la planta en vehículos propios o ajenos, obviamente el costo medio 183 la tonelada, el costo real para el proyecto. Factores de localización. La naturaleza, disponibilidad y la ubicación de las fuentes de materia prima, la propiedad del producto terminado y ubicación del mercado también son factores generalmente relevantes. En algunos casos, la localización condiciona el comportamiento de la demanda, como por ejemplo una atracción, estación de servicio, un supermercado, un parque de diversiones, etc. Microlocalización más relevante. Factores de localización. Muchos países utilizan la incentivación tributaria para el desarrollo de determinadas zonas geográficas, de intereses geográficos. Por eso es necesario estudio políticas de descentralización, así como ventajas, desventajas legales tributarias de la localización. No siempre la decisión de localización
se debe estudiar, pues cuando existe un factor dominante, es decir, cuando el proyecto se encuentra condicionado a una determinada locación, no hay alternativa que estudiar. En ese sentido, si no se hace esa localización proyectada, simplemente no se desarrolla. Las petroleras deben hacerse el lugar donde encuentra el recurso. Método cualitativo por puntos. Método cualitativo por puntos. Es el método, como su nombre indica, permite asignar. Abre la puerta, Kevin, es el Rodrigo. Permite asignar valores cuantitativos variables subjetivas, por lo que pudiera complementarse con métodos basados exclusivamente a factores económicos. ¿Ah? Es un lápiz. Ahí está ya. Ahí está. Permite asignar valores cuantitativos y variables subjetivas, por lo que pudiera complementarse con métodos basados exclusivamente en factores económicos sujetos. El método cualitativo por puntos consiste en definir principales factores determinantes, una localización para asignarles valores ponderados de peso relativo. La suma de las calificaciones ponderadas permite seleccionar localización que acumula el mayor puntaje. Método cualitativo por puntos. La fortaleza de este método radica que simple, rápido, permite combinar los factores cuantitativos con aspectos cualitativos estratégicos. Lo asignan debe ser elaborado con base en la experiencia y la evidencia disponible para resultados bastante concluyentes. Factor M disponible, cercanía, mercado, costos, insumos, clima, no disponible total. Calificación, ponderación, ponderación. Depende fuertemente del criterio de la experiencia del evaluar. Maximización del valor actual neto. La decisión acerca de la mejor localización sobre el base de un criterio económico corresponde a la maximización del valor actual neto, los flujos de caja asociados con cada opción ubicada. Puede afirmarse que los factores que influyen en la determinación de la localización son fundamentalmente de costos, puesto que la proyección de demanda se mantendrá casi siempre constante, sea cual fuese la localización que se seleccione. Maximización del valor actual neto. La evaluación por este método puede ser más compleja. Si posible, localizaciones involucran modificaciones en sus variables significativas. La pizza también tiene aceituna. Mercados, costos unitarios. Cumplimientos de plazos de entrega, menores costos unitarios. Ventajas. Menores costos unitarios, ventajas crediticias mayores, incumplimiento de plazo de entrega. Maximización del valor actual neto. Para comprender mejor el modelo de análisis, el siguiente caso: una empresa enfrenta dos alternativas para instalar su planta productiva para una demanda anual de 2.000 toneladas. Antecedentes: costo de transporte toneladas, kilómetros recorridos, costo anual de mano de obra, costo de inversión terreno. Localización A, 150.000, 300.000. Localización B, 100.000, 250.000. Maximización del valor neto, asumiendo que no existe posibilidad de obtener ingresos por la venta de terrenos al final de cada evaluación, lo que supondrá que a 4 años para simplificar el análisis considerando una tasa de impuesto o la utilidad del 20%, este sería el resultado. Flujo de caja, costos, locación, costos de transporte, remuneración antes de impuestos, impuestos 20%, resultado de impuestos, costos de terreno, flujo neto,
Año 1, año 2, año 3, año 4. Maximización del valor neto. Costos de transporte. Remuneraciones. Resultados antes de impuesto, impuestos 20%, resultado después de impuesto, costos de terreno, flujo neto va 12%, flujo neto va 12%. La acción más conveniente no necesariamente es la más económica en la inversión, pues a pesar de que incluso es más cara en determinar los de costos de remuneración, los ahorros de costos de transporte compensan la mayor inversión y costo personal. La demanda de las áreas de influencia. La demanda de áreas de influencia es ocasiones las decisiones de localización condicionales demanda de un producto o servicio, en especial demanda de un producto en especial cuando se trata de un proyecto cual el consumidor es quien debe interactuar presencialmente con la localización del proyecto. El tamaño de la población del área de influencia inmediata, el extracto socioeconómico que pertenece al nivel de ingreso familiar, las edades y el estilo de vida son variables que condicionan la magnitud de los ingresos de explotación, ya que de ello dependerá el nivel de gasto en un determinado bien o servicio. Demanda y las áreas de influencia. El análisis consiste en determinar las isócronas de expansión o áreas de influencia inmediata, el terreno de estudio separándolas por anillos. La figura muestra la clasificación socioeconómica del criterio de estudio. Cada uno de los anillos está delimitado por una distancia o tiempo de traslado homogéneo. Con respecto al terreno de estudio, en el mapa establecieron los anillos cada 5 minutos de desplazamiento. La demanda y las áreas de influencia. Cuando más alejado esté un grupo determinado de consumidores del punto de probabilidad de gasto en localización, el estudio, este concepto es lo que se denomina índice de captura. No existe un estándar por lo que debe aplicarse una encuesta origen-destino. En algún proyecto existe o de características similares de los estudios. Si existe oferta competitiva, deberá repartirse en el mercado en función de las ventajas localización específicas como la competitividad, accesibilidad del lugar. Primera isócrana, 40% total de hogares. Segunda isócrana, 20% total de hogares. Tercera isócrana, 10% total de los hogares. Área total de influencia no mayor de 15 minutos. La demanda y las áreas de influencia. Para ello, generalmente se trabaja con sistemas de información geográfica, SIGs, una vez cuantificado en el mercado en términos usuarios o familias, según su caso, corresponda obra que estratificar socioeconómicamente el área de influencia correspondiente con el fin de establecer el nivel de gasto, promoción en bien de servicio en el estudio. La cuantificación del gasto anual, mensual o semanal, según corresponda, permitirá dimensionar la potencialidad de venta que podría tener el proyecto en estudio. La demanda y las áreas de influencia. Suponga que es un estudio de proyecto, está analizando la localización de instalar un centro de abastecimiento de productos para el hogar en un punto determinado de acuerdo con el estudio realizado. El área de influencia de establecimiento es de 4 kilómetros de redonda. El índice de captura de demanda es mayor cuando más cerca estén las viviendas del establecimiento. Demanda potencial del proyecto en términos de hogares. Área de influencia total hogares.
Número de hogares. Índice de captura 50%, 30%, 6%. Hogares potenciales 250, 135, 64, 48. La demanda de las áreas influencias. Por otra parte, es un estudio de estratificación socioeconómica, indicó los resultados por los anillos que se aprecian en el siguiente cuadro, siendo ABC1 el sector más alto de ingresos, en el E el más bajo de ingresos. El estado socioeconómico, ABC1, A, C2, C3, 5%. La demanda y las áreas de influencia. La demanda y las áreas de influencia. De esta manera, de la demanda potencial términos números hogares, clasificados socioeconómicamente sería estrato socioeconómico, radio de influencia, número de hogares potenciales. La demanda y las áreas de influencia. Si por otra parte se conoce el gasto anual de productos hogares por estratos socioeconómicos, $500 para ABC, 300 para CC, 220 para D, 150 para un gasto anual potencial articulado en hogares, podría generarse establecimiento. Sería que se observa el cuadro 9.13. Esto es socioeconómico, ABC1, C2, C3, C3, total, ventas esperadas anuales, 500, 450, 300, 120, 150. Radio de influencia, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 19.000, 8.000, 36.000, 18.350, 22.500, 14.100. Número de hogares potenciales. Ventas esperadas anuales. Efectos económicos de los aspectos organizacionales. Objetivos de la sesión: identificar y valorar los aspectos relacionados al ámbito organizacional de un proyecto de manera correcta, aplicar técnicas, métodos para determinar las inversiones y costos organizacionales que afectan un proyecto de manera correcta. El estudio de la organización del proyecto. El estudio de la organización de un proyecto debe considerarse la definición de una serie de aspectos, por ejemplo, el nivel de participación de una unidad externa. Mientras más actividad se tercerice, menos complejo será el tamaño de la estructura organizacional. Una vez definida la estructura correspondiente, deberá establecerse el grado de complejidad de las tareas, competencias, experiencias, grado académico, grado de responsabilidad, entre otros, el objetivo de establecer el nivel de remuneraciones asociadas a dichos cargos. El estudio de la organización del proyecto. Como consecuencia de la definición del tamaño de la estructura de la organización, pueden definirse requerimientos del espacio físicos para el personal. El estudio de la organización no responde de cuantificar los costos de inversión asociados al requerimiento de dicho espacio, sino solo de definir los requerimientos, pues su cuantificación parte del estudio técnico del proyecto. El estudio de organizacional incorpora también a los costos de operación y de inversión, tecnología de información. El estudio de la organización del proyecto, la planificación, los gastos de puesto de marcha, GPM o gastos asociados a Startup corresponde a todos los desembolsos deberán realizar antes de la puesta en marcha del proyecto. Todos los gastos previos a la puesta en marcha no constituyen egresos de la operación que afecten el estado de resultados del proyecto, representan egresos derivados del proceso de inversión que conforman reparto integral de la inversión, activos y tangibles. Constitución de la sociedad, honorarios de abogados, viajes al exterior para negociar una licencia internacional, costos de contratación, empresas para el reclutamiento del personal, gastos derivados a las convocatorias para la licitación. El estudio de la organización del proyecto, entonces, es la determinación de los espacios físicos requeridos
el sistema de información, la comunicación externas e internas, los servicios complementarios, casinos, salas, cunas y otros perfiles de cargo de remuneraciones del personal administrativo, el servicio de equipamiento personal de apoyo, la administración, entre otros factores, son definidos en el estudio de los aspectos organizacionales. El estudio de la organización del proyecto. Este es el estudio no es relevante cuando trata de una empresa en marcha, puesto que puede implementarse un proyecto apoyándose en la estructura actual. Tampoco es importante cuando el proyecto no está intensivo en mano de obra o no requiere desarrollo del sistema específico para su implementación. Estructura organizacional. La estructura organizacional. Los departamentos de áreas que pueden estructurar funciones por producto, por mercado o por matricialmente. El comportamiento de la organización se basa en elementos que interactúan, retroalimentan la estructura cultural, donde la estrategia competitiva desempeña un rol fundamental. Hoy en día, enfoque el cliente se ha desarrollado a tal nivel que se habla de clientegrama, donde el foco de la división organizacional se centra en áreas divididas por la categoría de clientes. La estructura organizacional. Para alcanzar los objetivos propuestos por el proyecto es preciso analizar los esfuerzos y administrar los recursos disponibles cuya instrumentación logra medio componente administrativo, lo cual debe integrar tres variables básicas: las unidades organizacionales, los recursos humanos, materiales y financieros, y los planes de trabajo. Las estructuras refieren a las relaciones relativamente fijas que existen en los puestos de una organización y son el resultado de los procesos de división del trabajo, departamentalización, esferas de control y delegación. La estructura organizacional. La teoría de la administración administrativa ha desarrollado métodos de la distancia, complejidad para definir la estructura de una organización. No obstante, la apreciación personal del responsable final de la ejecución, el proyecto difícilmente será quien realice el estudio previo, configuración de la estructura definitiva. Efectos económicos de los variables organizacionales. La organización tiene una doble influencia económica en su evaluación: un efecto directo de las inversiones y los costos que correspondan a un tamaño específico o de operación, y un efecto indirecto de los costos de operación derivadas de los procedimientos administrativos asociados al tamaño, tecnología y complejidad de la estructura. Organización diseñada. Efectos económicos de las variables organizacionales. En cuanto al estudio de mercado, de las decisiones tomadas respecto a la localización, tamaño, costo de procedimientos administrativos serán quienes darán base de definiciones de carácter administrativo. El tamaño del proyecto es el factor que aparentemente tiene mayor influencia en el diseño de tamaño de la estructura organizacional. Cuando mayor sea la envergadura del proyecto, mayor será el tamaño de la estructura organizacional. Podrían existir economías de escala. Nivel, grado de participación de las unidades externas. La definición de la participación de unidades externas permitirá definir los espacios físicos requeridos vez adoptada decisión más convincente para el proyecto. La decisión económica estratégica que resulte del estudio de outsourcing administrativo podrá tener repercusiones directas inmediatas. El tamaño de la estructura organizacional, la tecnología, también a las características de las áreas administrativas que deberán llevarse a cabo, todo expreso en los costos de operaciones, administración. ¿Otra vez la cadera? Ya.
Nivel de grado de participación de unidades externas. Si se requiere analizar conveniencia económica de realizar las actividades de logística, se deberá comprar efectos económicos derivados a tercerizar operaciones versus desarrollo internamente, para lo cual deberán construir los flujos de caja relevantes. Evaluación, internalización, remuneración, chofer, mantención de vehículos, seguros vehículos, consumo de combustible, indemnizaciones, depreciación de vehículos, resultados antes de impuesto, ahorro tributario del 7%, resultados después de impuesto, depreciación de vehículos, inversión de vehículos, valor desecho de vehículos, flujo neto, VAP, 13%, costo anual equivalente. Nivel de grado de participación de las unidades externas. Evaluación de la internalización. Costo de servicio, resultados antes de impuesto, ahorro tributario 8%, resultado después de impuesto, flujo neto, VAP 13%, costo anual equivalente. Como puede observarse, se compra el valor actual de los costos internos con el costo externo. Para concluir que resulta más conveniente tercerizar la actividad de desarrollar internamente, pues ello genera diferencial de valor 9,880 del valor presente. Nivel de grado de participación de las unidades externas. Una correcta evaluación de la decisión solo debiera obedecer parámetros económicos, sino también estratégicas. Dentro de las ventajas y desventajas de externalizar las actividades tenemos: ventajas: concentración, esfuerzo en el negocio, base de core business, permitir compartir riesgos de la inversión inicial en el proveedor, traspasar una actividad de operación en expertos, aumentar eficiencia del proyecto, absorción eficaz, eficiencia del proveedor. Desventajas: pérdida de control sobre actividades y mayores costos, administración para supervisión, pérdida de experiencia y de conocimiento, dependencia de las prioridades. La empresa presta el servicio, traspaso de información al proveedor del servicio. Inversiones organizacionales. El cálculo de las inversiones derivadas de la organización se basa directamente en resultados de la estructura organizacional diseñada. Su dimensión y la definición de las funciones que corresponde a cada unidad tendrían efectos sobre las inversiones. Habrá física, equipamiento, capital de trabajo. Inversiones organizacionales. El análisis de espacios físicos para las unidades de carácter administrativo del proyecto requiere antecedentes respecto a flujo de movimiento personal, atención de clientes proveedores, números de funcionarios por oficina, bodegas, materiales y repuestos equipados de oficina, sistema interno de comunicaciones, flujo, información, archivo y frecuencia de uso de la información, locales de venta y otros. Incluso el